Sean bienvenidos en esta mañana. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de reunirnos. Y adorar al Señor en este precioso día que el Señor hizo para nosotros, ¿ya? Y en el que podemos juntarnos y adorar al Señor. Y estamos viviendo en tiempos bastante interesantes con todo este asunto de lo que está pasando con este nuevo virus, el coronavirus, ¿verdad? Que unos dicen que son 150 muertos, otros dicen que hay 40.000 muertos ya en China y se incineraron más de 40.000 cuerpos ya en esa zona. Entonces, ¿quién dice la verdad? Obviamente hay alguien que no quiere que sepamos toda la verdad, pero el asunto es que nosotros como cristianos guardamos ciertos recuerdos con respecto a cuidarnos, limpieza y todo eso, pero al final de cuentas estamos siempre en las manos y en la voluntad de Dios, de no entrar en ese pánico de que no tocar a nadie, que no hablar con nadie, que si vemos un chinito nos alejamos. Como a veces uno anda en el aeropuerto y ve los chinitos y empieza a ir para otro lado. Pero no, o sea, tenemos que confiar en el Señor, hacer nuestra parte y el resto también confiar en el Señor. Y lo más probable es que si llegara a haber algún tipo de infección, ya hay el primer latinoamericano infectado, es en Argentina, es un argentino, ¿ya? Latinoamericano, argentino. Y ya hay más de 42 casos que no tienen ninguna relación con visitas a China o algo así. Entonces, el asunto parece que es más grande de lo que pareciera. Pero aún así nosotros estamos confiados, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos iban a haber este tipo de cosas, virus, pestilencias. Lo importante es que estemos listos para el día cuando el Señor venga por nosotros. Y otra de las señales que el Señor dijo que iban a haber en los últimos días eran los falsos maestros. Hoy día vamos a hablar de eso en Primera de Juan, en capítulo 4. Capítulo 4 de Primera de Juan, continuando con nuestro estudio de Primera de Juan, en el capítulo 4, los primeros 6 versículos vamos a mirar en esta mañana. Si necesita Biblia, ahí atrás hay, puede levantar su mano y uno de los muchachos le puede acercar una Biblia para que vaya leyendo con nosotros. Juan está escribiendo esta carta a los hermanos y en el amor que Dios había puesto en su corazón, también les insta en amor a ellos a vivir en amor. La próxima semana vamos a hablar acerca más del amor. Pero aquí en esta porción les da una advertencia contra los falsos maestros y los errores doctrinales que a veces se dan y que se están dando. Acuérdense, los falsos maestros están en la iglesia, porque ahí es donde engañan a la gente. Las falsas doctrinas se levantan ahí, de ahí salen y se extienden. La apostasía viene de ahí, no de afuera. Entonces Juan aquí, escribiendo esta carta, les habla a estos hermanos que ellos tenían que tener cuidado en esto. Sabemos que debemos amarnos unos a otros, a la iglesia de Cristo, pero también necesitamos tener cosas que son prácticas, como un buen juicio, un discernimiento y un conocimiento a aquellos hermanos que estamos amando, porque probablemente no sean hermanos en la fe. No sean hermanos en la fe, sino que son lobos, engañadores, que lo único que quieren es destruir. Entonces, tenemos que amarnos como creyentes, pero también debemos estar claros
y poder nosotros discernir, tener conocimiento de que hay ciertas personas que se llaman hermanos en Cristo que no lo son. Hay ciertos maestros falsos que están engañando a la gente. Aquí. Fíjate aquí, Él nos va a hablar de un contraste. Un contraste. Ellos, nosotros. Hay un ellos y hay un nosotros. Y cada uno va a tener que estar claro en dónde está. Si está en ellos o en nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Y aquí nos va a mostrar cómo podemos identificar a estos falsos maestros, a estos que andan engañando. Hay 3 áreas en las que usted y yo podemos mirar eso, y usted lo puede profundizar. Hoy día vamos a mirarla. Una de ellas tiene que ver la doctrina, la segunda tiene que ver el estilo de vida, y la tercera tiene que ver la aceptación social de ese mensaje. Porque a veces la gente, nuestro mensaje está siendo aceptado por el mundo. Y hay que ver que el mundo a quién oye. ¿A quién oye? Y eso es una de las cosas que hoy día nosotros tenemos que considerar. Entonces Juan, fíjense en el versículo 1, vamos a leer los 6 versículos y luego vamos a mirar estas 3 cosas que mencionamos aquí. Alimentando aquí al rebaño Juan y escribiendo a la iglesia Juan, les habla como este padre a ellos. Fíjense, les dice amados. 3 veces va a usar en este capítulo esta referencia. Y como dije, desde el versículo 7 nosotros vamos a profundizar un poco más acerca de este amado y de este amor que Él quiere que nosotros manifestemos. Y vea lo primero que les dice aquí, no creáis a todo espíritu. Y aquí como está en el texto, pareciera indicar que ya habían personas que estaban creyendo. Entonces les dice, dejen de creer. Dejen de creer en estos personajes, en estos espíritus. ¿verdad? Y no estoy hablando de un espíritu incorpóreo, sino estas personas que están enseñando con un espíritu diferente. Una enseñanza diferente, aquí, con un espíritu de error, y les dice, dejen de creer, porque se están levantando en medio de ustedes. Jesús lo dijo, Pablo lo dice, Juan lo dice. Entonces es una realidad que en este tiempo en el que vivimos, muchos se van a levantar, y debemos tener en cuenta esto. ¿Qué debemos hacer? Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. Probad con la expectativa de encontrar realmente aprobación en estas personas, si son dignos, si son confiables. Como el metal, métalo ahí, pruébelo en el ácido de la verdad. No es malo hacerlo, pasarlo por la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Ahí es donde nosotros podemos discernir esto, para ver si es realmente un metal puro o no, o si es falso. Los espíritus, dice, si no probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, y ve aquí, Jesús lo advirtió en Mateo 7:15. Y hoy día estamos viendo este tiempo. Han salido por el mundo. Y la idea aquí siempre se encuentran. Usted siempre va a encontrar a través de la historia de la iglesia, pero esto comienza desde el jardín del Edén. Desde que Satanás tentó a Eva, él ha tenido sus falsos maestros, sus falsos profetas, para engañar, para destruir, para desviar al pueblo de Dios. Y aquí está la advertencia. Tenga cuidado con estos que son falsos profetas. Han salido por el mundo. Ahora, la palabra profetas y la idea de profecía tiene que ver con 3 áreas. Como la Escritura lo enseña, exhortar, enseñar e instruir. Entonces usted tiene que ver si la enseñanza que están dando estos hombres cumple esto, ¿no? O sencillamente se están desviando. Porque a veces la gente piensa en profeta en alguien que te va a dar una profecía o te va a decir, mira lo que va a ocurrir en el futuro. No. Son los que están detrás de los púlpitos enseñando. Y a eso nosotros debemos tener la capacidad de poder discernir lo que están enseñando. Llámese como se llame.
No importa el montón de gente que tenga en la iglesia. Usted tiene que venir con un corazón abierto para recibir, pero también con un corazón para discernir por medio de las Escrituras. ¿Qué es lo que realmente esta persona está enseñando? En esto dice, versículo 2, conoce el Espíritu de Dios. O sea, siga la prueba. ¿Cuál es la prueba? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y aquí está hablando de su humanidad real y vamos a profundizar en eso, es de Dios. Fíjese, es de Dios. Es de Dios. O sea, hay gente que no es de Dios y que está a veces enseñando doctrinas que no son de Dios, no necesariamente todo incorrecto. No todo incorrecto, porque si no nadie lo seguiría. Nadie lo seguiría. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, usted y yo tenemos esta capacidad de poder reconocer estas enseñanzas falsas. Y Juan dice la razón por la que usted y yo podemos hacerlo es porque en nosotros está el Espíritu Santo morando. Morando en nuestra vida. Y usted puede discernir ahora. Puede darse cuenta. Dice versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Estos falsos maestros tienen la aceptación y tienen muchos seguidores. Gente famosa, gente importante a veces los sigue. Digo, ay, si él lo sigue debe ser verdad. Cuidado. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos. Conocemos por medio de la experiencia personal. Mirando el espíritu de verdad y el espíritu de error. En 3 palabras, resumiendo esto, Juan les dice, no sean crédulos. No sean crédulos, sino examínenlo todo para que puedan discernir. Porque hay mucha gente que está siendo engañada. Prueba los espíritus, dice aquí, prueba a la gente aquí. No porque alguien llegue con el atuendo de profeta o alguien que llegue con una tremenda Biblia bajo el brazo o con la camiseta que diga Jesús, no quiere decir que es un verdadero profeta, que es un verdadero hombre de Dios. No importa si a lo mejor alguien viene y dice así dice el Señor. No significa que Dios ha hablado. Y vea la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Es una realidad. Hoy día hay muchos que dicen el Señor ha dicho. Y no necesariamente el Señor ha hablado aquí. Por eso Juan le dice, no crean a todos los espíritus, pero pruébenlo. Y la palabra probar aquí es comprobar si es genuino. Una de las razones por que el pueblo es fácilmente engañado es porque no tiene conocimiento. No están ellos también sentándose a estudiar las Escrituras. Acuérdense, tenemos el Espíritu Santo. Escudriñar las Escrituras. Jesús nos da ese llamado a todos nosotros aquí. Entonces, probad. Y la idea aquí es que usted pueda examinar y probar si este hombre y esta enseñanza es digna, es buena, es genuina, es honorable. Y aquí Juan en esta sección nos va a dar 3 cosas que nosotros podemos aprender para identificar a estos falsos profetas. Ahora, ténganlo en cuenta que nadie se va a parar detrás del púlpito y va a decir yo soy un falso profeta. Y les voy a enseñar una falsa enseñanza. No funciona así. Tampoco piense usted que un falso profeta todo lo que va a decir es falso. Porque sería fácil darse cuenta del engaño. Nadie lo seguiría. Nadie lo escucharía. Entonces ahí es donde está nuestro discernimiento. Ahí es donde podemos nosotros ver y examinar por medio de las Escrituras. Hay algunos que van a decir cosas y van a enseñar cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, mucho de lo que dicen es verdad. Pero también el resto es falso. El resto es falso. ¿Por qué? Porque el resultado final es el que usted tiene que mirar.
de todo eso. Entonces Juan nos advierte aquí, tenga cuidado. Estos falsos maestros son los que siempre dicen, ve, aquí está la Biblia, pero también necesita algo más, este libro, lléveselo. En nuestra librería, ahí lo tenemos, lo puede comprar. Lleve a esto. Confíe en este libro. Así como los testigos de Jehová, los mormones y todos otros tienen libros extras. Bueno, lamentablemente también a veces ahora entre los cristianos hay libros. Este libro no es inspirado. Este es el único libro inspirado. No hay otro. Entonces cuando la gente dice, este libro, sí. Y no es para que usted se dé cuenta de que si la Biblia dice la verdad. No, la Biblia es la que le va a mostrar si ese libro dice la verdad. No al revés. Por eso no seamos crédulos a todo lo que se nos da, a todo lo que se nos dice. Usted mismo debe examinar todo cuando viene aquí. Por eso es importante que usted traiga su Biblia cuando viene y su cuaderno y anote y después usted pueda repasar o pueda volver a ver el estudio. Escudriñar todo. Tal vez no sea crédulo. Porque no todos tienen el derecho de exclusividad sobre la verdad. La verdad es una y está aquí en la palabra de Dios. Por eso Juan dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como dije, desde el principio, Satanás ha tenido profetas falsos para engañar al pueblo. Para engañar al pueblo de Dios. Hay en tres áreas en las que Satanás constantemente ataca. Una es a la palabra de Dios, la otra es a la persona de Jesucristo y a la persona del Espíritu Santo. Son las que ataca constantemente y eso es lo que uno mira. Y aquí Juan nos dice que debemos nosotros ver qué creen estos de Jesucristo. Porque algunos pueden decir yo creo en Jesucristo, pero usted debe aprender a probar si realmente lo que está creyendo es así o no. Poner la prueba. Bueno, llegó un grupo de muchachos a un examen a una universidad y llegan ahí y le dicen al profesor que no pudieron llegar a tiempo porque se les ponchó una rueda, se les estalló una rueda, una llanta. Ok, le dice el profesor, está bien, les voy a dar una oportunidad más para que ustedes puedan dar el examen. Pero ahora les voy a dar una hoja, eran 4, una hoja, uno en cada esquina. Le dijo, pongan ustedes qué llanta fue la que se les ponchó o se les desinfló. Y obviamente si no se pusieron de acuerdo, eso sería todo. Entonces tenemos que usar la capacidad de poder discernir. No creer todo, sí. ¿Ya? No, sino que tenemos que ver qué es lo que está desinflado. ¿Cuál fue la que se desinfló realmente? Si es que alguna se desinfló. Entonces Juan nos dice aquí, primero, usted debe examinarlo todo. Como cristianos no debemos aceptar todo lo que se oye como la verdad, a pesar de que proviene de la supuesta fuente cristiana. Hay mucho de lo que a veces se está diciendo que no es verdad. Y los que estuvieron este jueves y el jueves anterior, cuando estuvimos hablando de doctrina, hablamos un poco acerca de eso. Y es bueno que usted también pueda escuchar ese estudio del jueves aquí. Como padres, aquí hay muchos padres que tratan siempre de enseñar a sus hijos. ¿Y qué les enseñan a comer. Les enseñan a comer cómo deben comer. No solo cómo, sino qué. Equilibrado, carne, verduras, lácteos, etc. Bueno, lo mismo nosotros. Usted no va a permitir que su hijo vaya a ponerse algo en la boca o vaya a comer algo que va a producir daño a su vida. Entonces usted les enseña. Bueno, lo mismo aquí es lo que está haciendo en el criterio espiritual Juan con cada uno de nosotros. Que podamos leer, que podamos escuchar y poder discernir si es verdad o error. La verdad es la que va a demostrar lo que realmente es error aquí. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Primero, versículos 2 y 3, contenido.
la prueba doctrinal. Es lo primero. Acuérdense, los objetivos principales de Satanás para atacar son la Biblia, la inspiración de la palabra de Dios, la Biblia, la deidad de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. En este caso aquí, la prueba tiene que ver con Jesucristo, acerca de Jesucristo. Fíjate lo que dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y la idea aquí de espíritu del anticristo es el espíritu que se opone a Cristo, no a la persona escatológica que va a aparecer un día de estos, cuando la iglesia no esté aquí, y se manifieste y sea ese hombre que va a gobernar por 7 años. No, aquí se está refiriendo a lo que se opone a Jesucristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces fíjense, hay dos cosas básicas aquí, dos espíritus aquí, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. No hay más, es lo que dice Juan aquí. Y estos se están oponiendo entre sí. Satanás siempre se ha opuesto a Dios, aunque no es oponente de Dios, porque Satanás no es igual a Dios, es un ser creado, es un ángel. Entonces nunca podemos venir y comparar a Satanás con Dios, como el yin y el yang, ¿ya? El negro y el blanco. No, Satanás fue creado, fue creado. Entonces aquí está este espíritu que es el de Dios y el espíritu del anticristo, Satanás oponiéndose aquí. Y fíjate la prueba que es, sencillamente discierna. ¿Qué debe discernir? ¿Jesús es el Mesías que vino en carne? ¿Jesús es realmente el Hijo de Dios? Eso es lo que debe hacer. ¿Cuál es el problema con las sectas? ¿Cuál es el problema con los grupos sectarios de Jesucristo? Es la visión errónea que tienen de Jesucristo, de quién es Él. Y generalmente lo degradan a un nivel inferior a Dios. Lo ponen ahí en un escalafón más bajo. Y de hecho las primeras herejías y la primera herejía con que la iglesia tuvo que lidiar fue la de un hombre llamado Arrio, que comenzó a enseñar esto, de que Jesús no era Dios. Que Jesús no era Dios. Así que ese es el antepasado de los testigos de Jehová y de muchos otros. Y de ahí comenzó la iglesia a lidiar. Y fíjate, Juan dice, todo aquel que confiesa, la palabra confesar quiere decir que usted está de acuerdo, decir lo mismo que otro. Bueno, ¿qué es lo que debemos decir? Lo mismo, bueno, lo mismo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Jesús? Es eso lo que yo tengo que decir, es eso lo que yo tengo que creer. No lo que las otras personas vengan a decir. Los que lo niegan, entonces no lo son. Entonces, ¿cuál es la declaración aquí? Dice que Jesús ha venido en carne. Esto significa que usted y yo, que cada hombre, cada mujer debe entender y conocer quién es Jesús y qué es realmente Él. Fíjate aquí, habla de este nombre Jesucristo. El nombre Jesús es la transliteración del nombre hebreo Yeshua o Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Y Cristo habla del Mesías, no es que sea el apellido, Jesucristo, no es el apellido. Es su misión, es lo que Él vino a hacer, es el Mesías. Entonces la pregunta aquí es, si usted cree en eso, cree que Jesús es el Salvador y que es el enviado de Dios y que a la vez es Dios. Esa es la pregunta. ¿Jesucristo es Dios? O sea, primero cree en su deidad. Segundo, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, tomó carne y estuvo aquí, su humanidad. 100% Dios, 100% hombre. La segunda persona de la Trinidad, con el propósito de que vino a este mundo ¿a qué? A pagar por nuestros pecados. A pagar por nuestros pecados. Y que no necesitamos hacer nada más porque Él ya lo hizo todo. Entonces todo parte de este tipo de personas que comienzan a enseñar que Jesucristo no es Dios y entonces que su sacrificio no es suficiente y comienzan a añadir otro tipo de cosas.
Entonces, cualquier persona que niegue que Jesús es Dios, entonces no es de Dios. Cualquier persona que niegue eso. Es un hombre, es un profeta, es un, como dicen algunos, un buen maestro, pero no es Dios. Entonces, cualquiera que Juan dice aquí niegue eso, entonces no es de Dios. Está negando la deidad de Cristo. Esto es lo que él vino a hacer. Entonces Juan le dice, ¿crees que Jesús es Dios? Que fue hombre y que murió en la cruz por nuestros pecados y que el sacrificio de él es suficiente para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿sí o no? Entonces, fíjese, Juan les dice a ellos, no solamente que hablen de Jesús, no solamente que estén interesados en Jesús, no solamente que digan algunos, hey, yo creo en Jesús y tengo una relación con Jesús. Pero la pregunta es, ¿de qué Jesús me estás hablando? Muchos señores Jesucristos hay. Los mormones tienen uno y lo hacen hermano de Lucifer. Este grupo enseña que Jesús, ya, en la encarnación fue el resultado de una relación física entre Dios y María. De ahí es donde nace Jesús. Que Jesús es un Dios y que cualquiera de los mormones puede llegar también a convertirse en un Dios, o cualquier ser humano que obviamente se adhiera a la religión mormona. Ese es el Jesús de ellos. Tú le preguntas a un mormón, ¿y creen en Jesús? Claro que creo en Jesús. ¿Qué Jesús? Los testigos de Jehová lo mismo. Los testigos de Jehová ponen a Jesús como un ángel. Lo ponen como un ser creado. En consecuencia que Él es el creador de todo, nos dice Colosenses, en capítulo 1. Él ha creado todo. El Islam, que hablan, dicen que el Islam es igual al cristianismo. El Islam, los que profesan el Islam, no creen que Jesús es Dios. Ellos dicen que es un profeta. No es el Hijo de Dios. Para ellos. Que no murió en una cruz. Ellos solo creen en Alá. Dicen, no, Alá no pudo tener hijo. Entonces era un profeta aquí. Y así usted sigue y suma. Entonces uno dice, ok, esta es la secta. Pero ¿qué pasa con hoy día aquellos grupos modernistas que están dentro de la iglesia cristiana? Hoy día hay personas que se llaman cristianos y no creen que Jesús hizo milagros. No creen en el nacimiento virginal de Cristo. Se oponen a eso. Dicen, no, eso es solo parte de la mitología griega, pero no es una realidad. Y hay gente que va a estos seminarios y de ahí sale creyendo que Jesús no es Dios, que no nació de la Virgen María. No creen en los milagros, le dan todo tipo de explicaciones a los milagros. Por ejemplo, cuando se habla de los milagros de los 5,000, de las personas que comieron 5,000, y cuando el niño trae esos panes y los peces, según ellos dicen que la cultura, en ese tiempo la gente viajaba con sus almuerzos ahí en medio de las túnicas, entre sus mangas. Entonces, cuando vieron el amor y el desprendimiento de este niño, ¿ya?, que trajo y que dio ese almuerzo que él andaba trayendo, entonces la gente comenzó a sacar los almuerzos. Es como que si usted lo llevara guardado solo para usted. Y lo comenzó a poner y por eso pudieron comer. Esa es la forma en que ellos explican ese milagro. No ven nada sobrenatural. No ven y niegan la deidad de Cristo. Al tratar de explicar de forma lógica todo este tipo de cosas que van más allá de lo que nosotros podamos a veces entender. Lo sobrenatural. Entonces niegan la deidad de Cristo. Jesús es Dios en carne. Él vino y tomó cuerpo. No es un ser creado. Entonces Juan dice, tengan cuidado con estas personas que reducen a Jesús a un ángel, a un Dios inferior, o una especie de conciencia de Dios. Jesús dijo esto, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30.
Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo, yo soy el único camino al Padre. Ahora, cualquiera puede decir, yo soy el único camino al Padre, sí. Pero no cualquiera va y muere en una cruz y resucita al tercer día. Eso es la demostración de lo que Jesús dijo era verdad. Que Él era el único camino al Padre, que Él era uno con Dios, que Él era Dios. Y eso lo distingue de cualquier otra religión. De cualquier otra religión. Nadie se paró y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y luego murió y no resucitó. No tiene sentido si resucitó. Entonces, este es el Jesús. Entonces, primero usted y yo necesitamos ver esto. ¿Qué enseña a esta gente acerca de Jesús? ¿Qué creen estas personas, estos falsos maestros acerca de Jesús? ¿Vino a redimir al hombre? ¿Es completamente Dios, completamente hombre? Si niegan eso, entonces están en error. Están en error. Y vea lo que dice en el versículo 4 aquí Juan. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, ahí está. ¿Y quién está en el mundo? Es Satanás. Es el que está en el mundo. ¿Y quién es mayor? Dios. Porque Satanás es un ser creado. Satanás no tiene todo poder. Dios es todopoderoso. La gente a veces ve a Satanás. Pero vea, el libro de Job, nosotros estudiamos el libro de Job. ¿Cuándo Job fue atacado por Satanás? ¿Cuándo más bien Satanás pudo tocar a Job? Cuando Dios lo permitió. Nunca antes. Porque no tiene todo el poder. No puede venir y decir, voy a destruir a estos hijos de Dios. Si Dios lo permite. Si no lo permite, no puede. Entonces, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo aquí. Es un ángel. Es lo que es. Y nosotros un día vamos a tener una posición más alta que los ángeles. Dice que Jesús se humilló hasta los sumos, más que los ángeles, Él se humilló. ¿De qué manera lo mostró? Siendo siervo, pero también muriendo. Los ángeles no mueren. Vamos a matar a Satanás. No, no puedes matarlo. No puedes. Pero lo que sí sabemos nosotros es que Dios nos ha dado a nosotros y esa promesa de que un día vamos a juzgar a los ángeles. El apóstol Pablo habla de eso en Corintios. Entonces, mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo. Vea, aparte del Espíritu Santo, usted no es rival para Satanás, ni para ningún demonio. Pero, Él no es ningún rival para usted si usted está lleno del Espíritu Santo. Guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Por eso Él dice aquí, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces no quiera ir en contra de Satanás y sus secuaces en su propio poder, porque usted no es rival para él. Pero Él no es rival para aquellos que están llenos del Espíritu Santo. No es. Y esta es la confianza que tenemos, y esto es lo que Juan dice. Ahora la segunda prueba, fíjese, versículo 5. ¿Cómo recibe el mundo a estos falsos maestros? La aceptación social. Ellos, y aquí está el contraste con los hijos de Dios. Ellos, estos, son del mundo. Los hijos de Dios no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí el mundo se refiere a este sistema que está gobernado por Satanás. Es el mundo en el que estamos. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, todos nosotros estamos en una categoría, ¿en ellos o nosotros? Bueno, nosotros estamos en nosotros, en Dios.
Somos hijos de Dios. Somos amados por Dios. Ese es lo que nosotros somos. Pero están estos otros aquí. Fíjate, ellos, ¿ya? A ellos los escucha el mundo. O sea, quiere decir que estas personas tienen un tipo de mensaje correctamente o políticamente correcto. Entonces, sí, esto es, pum. Y este es el mensaje y lo entregan a la gente. Un hombre escribió esto: si alguien quiere ser popular, lo que tiene que hacer es hablar como el mundo habla. Y luego dice, pero si ha de ser fiel a Dios, entonces tendrás que hacer frente al rechazo del mundo. El mensaje que usted tiene, el mundo lo rechaza, no lo acepta. No lo acepta. Y si está siendo aceptado por el mundo sin enseñar el verdadero mensaje, entonces hay que examinar el mensaje que está enseñando. Vea lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, en capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjate, este perfil que menciona Pablo es el perfil triste de la iglesia hoy en día. La iglesia se está alejando de la palabra. Y está escuchando a estos falsos maestros que saben decir las cosas correctas para atraer a las personas con las que está hablando. Eso es lo que ellos hacen. Saben apelar a esas necesidades que el hombre tiene, a esas emociones que están ahí en juego. Y les dice a ellos lo que quieren escuchar. Y salen con una sonrisa y nunca hablan de algo que te pueda ofender. Entonces salen ahí, ¿qué quiere escuchar? Y hacen encuestas. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Y eso es lo que hablan, y suena bien, y a la gente le gusta. Y se amontonan personas. Se amontonan, porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente, ¿qué quiere hoy día? La gente quiere riqueza. La gente quiere salud. La gente quiere prosperidad. Y eso es lo que estos hombres le dan. No la riqueza ni la prosperidad, pero el mensaje. Porque lo único que se enriquecen son ellos. Nadie más aquí. Y el famoso mensaje de ellos es: siembra en este ministerio, y lo que usted siembra en este ministerio se va a multiplicar 10 veces. Ese es negocio. ¿Por qué no lo hace él entonces? Si realmente va a multiplicarse 10 veces. ¿Por qué no busca ministerio donde él siembre? Para que Dios lo bendiga. ¿Para qué le dice a la gente? O aquellos que están enfermos y dicen: vengan, pasen, vamos a orar por sanidad. Que yo creo en la sanidad, yo creo en los milagros. Pero nadie tiene que pagar por un milagro. Ni pactar. Ni siembre aquí para que usted sea sanado. No. Pero la gente, como está así, es el mensaje y les enseñan. Les enseñan eso, les hablan eso. Y este es el engaño. Y Juan le dice aquí: cuidado cuando las personas comiencen a escucharte, cuando comienzas a dejar de lado el mensaje. Porque la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, enseñado en amor, igual va a ofender. Quiéralo o no. Por mucho amor que usted le diga, los va a ofender. Los va a ofender aquí. Entonces, lamentablemente, hoy día andan muchos con esas semillitas de fe, sembrando aquí. Y esto es lo que le dicen a la gente: háganlo, para que sean bendecidos. Y lo único que son bendecidos son ellos. Vienen en casas lujosas, tienen aviones privados, vienen en los mejores carros. Y la gente de a pie, esperando la bendición del cielo. Y eso es lo que la gente quiere escuchar. Vea lo que dice Pablo en Filipenses 3. Y esto tiene un factor. Usted es responsable en el lado donde usted está, de examinarlo todo. Ellos tienen su responsabilidad
de donde ellos están al enseñar esa falsa enseñanza. Pero lo que ellos han llegado a descubrir o a enseñar, ¿ya?, en sus falsas enseñanzas, es que van a enseñar lo que sea atractivo para la carne. Porque ¿qué quiere usted? Como dicen, bendecido, prosperado y en victoria. Todo eso es lo que todos quieren. Entonces les voy a darles eso. Eso es. Y muchos viven en esa perspectiva. Gente quiere ser rica, la gente quiere ser sana, todo lo demás. No quiere tener problemas, quieren vivir prácticamente en la isla de la fantasía. ¿Ya? Y estos hombres se la dan. Pero vea lo que dice Pablo, que es totalmente contrario a esto. Versículo 7 del capítulo 3 de Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, dice Pablo, estas cosas que para mí eran ganancias, las estimo como pérdida. No son mi prioridad. No son lo más importante aquí. Por amor a Cristo, yo, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Luego en el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Vea la diferencia aquí. Pablo dice, y todo lo que yo tengo, lo doy por Dios por conocer a Cristo. Mi prioridad no son los títulos, mi prioridad no son las ganancias o no tener estas cosas, para mí no me van a hacer más y mejor, ni menos ni peor. Pero no son prioridad para mí, porque para mí lo más importante es Cristo, esa es mi prioridad, conocerlo a Él. Entonces, cuando usted habla de que va a tener que sufrir por la causa de Cristo, entonces claro, hay gente que no, pero yo no quiero sufrir, pastor. Voy a buscar un lugar en donde me hablen, y ahí es donde usted va a esos lugares en donde nunca le hablan acerca del sufrimiento que va a venir por causa de seguir a Cristo. Claro, porque eso va en contra de lo que ellos enseñan. Se supone que usted no debiera sufrir de acuerdo al mensaje de ellos. Entonces Pablo dice, no, va a venir. Jesús lo dijo, vamos a tener tribulaciones. Entonces están estos grupos que enseñan esto y la gente los sigue. Los sigue. Pero también hay otros grupos de maestros que apelan a la carne. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo, me lo gané. A la antigua, yo me gané la salvación, yo busqué al Señor. Y esto se lo meten. Tiene que estar más oración, más ayuno, más ofrendando, más esto, más esto, más esto. Porque cree que eso lo hace acepto delante de Dios. No es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. Y si yo hago algo, gloria a Dios. Pero esta gente mete en la mente de las personas que ellos pueden cambiarse a sí mismos. Usted puede. Y comienzan a hablar positivamente. La actitud mental positiva, sea positivo. En el infierno está lleno de positivos. Si el asunto es ese. Y comienzan a pensar, bueno, en el infierno no va a ser tan caluroso. Pienso positivo. Es la realidad. Y son engañados. Son engañados aquí. La Biblia es completamente diferente. La Biblia habla de lo que Jesús hizo por el hombre. Y lo que Jesús hizo por el hombre es lo que ningún hombre puede hacer por sí mismo. Y hablo genéricamente, hombre o mujer. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué es lo mejor que ha hecho el hombre? Romper todos los mandamientos. Es pecador. Está separado de Dios. Ese es el estándar del hombre. Está condenado. Por eso vino Cristo Jesús. Y la paga del pecado es la muerte. Jesús pagó ese precio por cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted habla con este tipo de personas y les dice, no, pero es que es lo que Jesús hizo. Hay un boleto gratis, recíbelo. Acepta a Jesús. Solo cree en Jesús. Solo cree en Jesús. Y la gente dice, no lo creo.
No puede ser, hay algo que necesito hacer. Hay algo que necesito hacer. No, mira, cuando usted viene a Cristo Jesús, Dios pone en usted lo que usted debe hacer. Pero no, usted nunca dice esto es para salvación, porque usted ya es salvo. Es un resultado de ese nuevo nacimiento. Pero esta gente no entiende. 1 Corintios 2:14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y locura es ser salvo por un hombre que murió en una cruz. Y yo no tengo que hacer nada, solo creer. Bueno, eso es locura. ¿Por qué? Porque estas se han de discernir espiritualmente aquí. Somos salvos por gracia. Un favor inmerecido. Y gloria a Dios por eso. Lamentablemente, la gente del mundo no les hace sentido esto. Siempre están preocupados, no, es que yo tengo que hacer algo. Y eso es lo que usted ve en algunas sectas o en algunos grupos. Y están, pasan por su puerta, a la hora que usted sábado está descansando, y le golpean tempranito. Hay otros que van de rodillas para allá. Y hay otros cristianos que andan ayunando 40 días para ser más aceptos ante Dios. No puedes ser más acepto porque eres aceptado a través de Cristo Jesús. Y no hay más aceptación que esa. Estar en Cristo. Esa es nuestra posición. Lo demás es sencillamente el resultado de nuestra vida cristiana, en obediencia a Dios. Pero se recuerda, usted no va a ser juzgado por su trabajo, usted va a ser juzgado por lo que Él hizo. ¿Lo aceptó o lo rechazó? Y si lo aceptó, estamos tranquilos y queremos ser útiles en la obra de Dios. Entonces examínenlo. Vea si el mundo lo acepta, si el mundo lo quiere escuchar. Lo tercero, versículo 6. Dice, nosotros somos de Dios y Él conoce, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces la segunda prueba era, mira cómo este mundo lo recibe, a estos falsos maestros, hablan como el mundo los escucha. Y aquí ahora dice, hey, hay gente que no te va a escuchar. La gente dice que no son de Dios, no les va a oír la palabra de Dios. Y la referencia aquí es a las enseñanzas, a compartir la palabra de Dios. La realidad es esta, hermanos, el mundo no quiere escuchar a Dios. Esa es la realidad. Yo no sé de dónde sacamos esa idea de que el mundo quiere escuchar a Dios. Vea lo que dice Isaías el capítulo 30, que yo creo que muestra muy bien la condición de hoy, el mundo. Isaías 30, versículos 10 y 11. Dice, a los videntes les dicen, no tengan más visiones, y a los profetas, no nos siga profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Versículo 11, apártense del camino, retírense de esta senda y dejen de afrentarnos con el Santo de Israel. Esta es la condición de la gente hoy. No nos digan la verdad. No nos hables de vivir una vida en santidad, una vida de pureza, una vida moral. No nos interesa esto. Fíjate que cuando Isaías escribe esto, está mostrando la condición de Israel. Y esta es una de las razones por qué Dios trajo a Babilonia contra Judá. Lo destruyó. Lo destruyó a ellos aquí. Entonces, lamentablemente hoy día la gente tampoco quiere. Tampoco quiere. Con todas estas nuevas ideologías y esas cosas, lo que más hacen es alejarte de Dios. En Miqueas 2:11 dice, si alguno, y esto es una forma sarcástica, dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta de este pueblo. O sea, él dice, ve, si alguien sale y te dice, hey, te va a ir bien, emborráchate, no importa, haces esto, haces aquello, entonces este es el profeta que ustedes quieren.
Este es el que ustedes quieren escuchar. Y esto es lo que el mundo quiere escuchar. Ya miramos ahí en Timoteo, donde Pablo dice que va a haber comezón de oír, la gente no va a querer escuchar. Más bien se van a amontonar, dice, sobre estos falsos maestros con sus concupiscencias, y estos hombres van a trasquilarlos. Les van a sacar todo lo que tienen. Se van a enriquecer. Se van a volver millonarios apelando a la multitud. Y eso es lo que usted ve hoy día. Jesús le dice esto a los fariseos, a los judíos en Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow. Los fariseos, los judíos, aquellos que se declaraban hijos de Dios. No somos hijos de nuestro padre Abraham. Tú, quién sabe, ¿se acuerdan? ¿De dónde saliste? Dice, ustedes no me oyen porque no son de Dios. Entonces, lamentablemente hoy día esta es la condición. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente hoy día rechaza la palabra de Dios. Rechaza la Biblia. La Biblia ya no es relevante. Ya no la enseñan porque no la creen. No puedes enseñar algo que no crees. Aunque nosotros sabemos que la palabra de Dios es sin error, útil para todo lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos grupos? Entonces, bueno, la palabra de Dios no es suficiente, pero entonces ahí está el libro. Está el libro del Mormón, el libro de los Testigos de Jehová, y así. Le agregan a todo eso aquí. ¿Por qué? Porque la palabra no es suficiente. Te van a aclarar ciertas cosas, te van a enseñar a lo mejor ciertas cosas que no están ahí, pero que fueron reveladas a estas personas aquí. Hoy día más que nunca, la palabra de Dios está siendo rechazada por estos eruditos de este siglo. Por ejemplo, hoy día usted habla de la evolución y escribe un libro sobre la evolución y todo el mundo, wow, increíble. Escribe un libro en contra de la evolución. No te quieren oír. No te quieren escuchar. Te llaman, obviamente, pobrecito. Entonces, lamentablemente, desechan la palabra de Dios los cristianos y caen en este juego. Voltaire decía, hey, la Biblia va a desaparecer de aquí a 100 años. ¿Qué pasó de ahí a 100 años? Que esa casa donde vivió Voltaire se hizo un lugar para imprimir Biblias después de su muerte. Y la Biblia sigue hasta el día de hoy. Confiable, confiable. Usted puede tener la certeza absoluta que esta es la palabra de Dios. Puede leerla sin error. A través de cómo Dios la formó, la unió y la mantuvo. A través de la historia. No ha habido libro que haya sido atacado más que este, pero no hay libro que haya sido impreso en diferentes idiomas más que este. Por más que traten de destruir, ahí sigue. Ahí sigue. Y va a seguir, porque la palabra de Dios no va a pasar. Es lo que la gente necesita. Pero cuando estas personas vienen y comienzan a hablar de la palabra de Dios de la forma en que lo están haciendo ahora, no, es que hay que ver, no, a lo mejor se equivocan. No. Cuando hay un problema en la Biblia, el problema no es de la Biblia, el problema somos nosotros. Ese es algo que usted debe mirar. Si usted ve las profecías, si usted ve todo eso cumpliéndose. Jesús, 300 profecías se cumplieron de él. Completas ahí. Y usted las ve por medio de las escrituras. Ahí está. Por ejemplo, en Zacarías 11, cuando habla de que lo iban a entregar por 30 piezas de plata, ¿por qué no por 20? ¿Por qué no por 15? ¿O por 10? 30 piezas de plata. Profecía. Daniel 9 nos dice cuándo es el día en que iba a entrar. No supieron discernir, este tu día, les dijo el Señor a los judíos. Estaba ahí. Entonces esa es la certeza que tenemos, que es la palabra de Dios. Y nunca debemos dejarla de lado. Nunca un grupo cristiano se debe reunir en torno a otro libro que no sea la palabra de Dios. Puedes tener otro libro, pero
La palabra de Dios es lo más importante. Lo más importante. ¿Por qué? Porque sigue siendo confiable. Y podemos tener esa seguridad. Un verdadero creyente cree en la palabra de Dios. Un verdadero creyente cree que la palabra de Dios es infalible, sin error. No contiene error ni te va a conducir al error. Por eso no podemos tener miedo de decir a la gente que lea la Biblia. No debemos tener miedo. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Sencillamente, no escuchan la palabra. No escuchan lo que Dios tiene que decir a través de ella y prefieren enseñar cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Y no la palabra de Dios. Entonces, Juan, fíjate, nos dice, tenga la capacidad de discernir entre estos espíritus. Y este tremendo hoy día que hay tanta gente que está siendo tapada por estos espíritus. Por estos engañadores, por estos falsos maestros. Millones de personas. Jesús les dice esto a los hombres y a todos nosotros en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego el Señor dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Ahí está la evidencia. Millones siendo engañados. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 9 al 12, nos dice que se va a manifestar el hombre de pecado, pero también dice que durante ese tiempo aquellos que fueron expuestos a la verdad y no creyeron van a ser engañados por este enemigo. Bueno, ya está pasando. Pero en este tiempo va a ser algo increíble. Los que rechazaron la verdad. Y este es el tiempo en el que estamos. Imagínate cuánta gente ha creído en Mahoma, cuánta gente en la iglesia católica, los testigos de Jehová, los mormones, etc. Engañados. Por eso yo sé que a veces cuando llegan estos señores en la mañana y usted se esconde, mira por lo que me han contado, mira por la ventanita a ver si se van. ¿Ah? Pero a lo mejor es una oportunidad para que usted pueda hablarles. El problema es que me da miedo. Porque no conocemos la verdad. No es que no conozca la religión de ellos, da lo mismo, pero si usted conoce la verdad, da lo mismo lo que ellos crean. Usted conoce la verdad. Yo digo, eso sí en el grupo sectario. Pero fíjense en esto. Los que han visto a lo mejor por casualidad, pasando por Zapping, un canal en donde a veces hacen maratónicas que les llaman, ¿ya? Y les dicen, pacte por la salvación de su hijo. Herejía. Engañados. Y no son pocos, lamentablemente. Engañados por eso. Pacte por, por su matrimonio. Pacte por su milagro. Engañados. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted puede confiar en mí? Yo no le pido que confíe en mí, yo le pido que confíe en Jesús. Es en Él el que tiene que confiar. Hacia Él tengo que llevar a la gente. Es a Jesús, no a mí. No le digo confíe en estos libros, no, confíe en la palabra de Dios. Yo sé que a ustedes les gusta leer, aquí yo sé que a ustedes les gusta leer. Pero yo no te animo a leer esos libros, yo te animo a leer la palabra de Dios. Comienza por ahí. Comienza por ahí. Y luego comienza a leer. Pero hoy día te animan lamentablemente a leer esos libros, te dicen, lea esto, pero dicen, ¿y la palabra de Dios? No, léase esto primero. Aquí está, no, lea la Biblia. ¿Por qué? Porque en esos libros probablemente no va a encontrar la verdad, pero de fijo en la palabra de Dios va a encontrar la verdad. Ahí la vas a encontrar, porque es la palabra de Dios. Nunca debemos tener miedo de desafiar a la gente a leer la Biblia. Porque yo no tengo temor de lo que lleguen a creer. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo los va a dirigir a la verdad. No al error. No al error. Entonces, ¿qué debemos animar a la gente? A leer las Escrituras. Gálatas, el capítulo
5, versículo 7. Vea lo que dice Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y vea lo que dice el versículo 8. Esta persuasión, o sea, lo que ustedes han retomado, lo que han recogido ahora, no procede de aquel que os llamó. O sea, Dios nunca te va a llevar al engaño. Lee la palabra de Dios, Dios nunca te va a llevar al engaño. Siempre te va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo te va a mostrar. Tenemos la unción del Santo, dice. Estudiamos en el capítulo 2. Entonces, vea, estas son las advertencias que Juan les hace a ellos. Examínenlo. Primero, contenido. ¿Qué dicen sobre Jesús? Dios en carne. ¿Es el único camino a Dios? ¿Es el único mediador? ¿Es el único salvador? Segundo, ¿cómo recibe el mundo el mensaje? Jesús nos dice esto. No se sorprendan cuando el mundo os odie, porque me odiaron a mí. ¿Qué está aprendiendo la iglesia hoy día? Que el mundo la ame. Y para que el mundo la ame, ¿qué va a tener que cambiar? Es el mensaje. Es el mensaje. Más inclusivo. Más. Pero Jesús dijo, hey, el mundo te va a odiar, no te preocupes, porque me odiaron a mí primero. Si enseñamos la palabra de Dios. La verdad en amor. La verdad en amor. Y tercero, si estas personas siguen las escrituras o las tuercen o las contradicen. Entonces, nos mantenemos espiritualmente firmes en la verdad cuando estamos en Cristo Jesús. Acuérdense, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Es en Él. La manera de poder distinguir si es error es compárelo con las escrituras. No ahí con sus ideas, no con las que yo pueda pensar, sino que dice la escritura. ¿A lo que tú me estás diciendo está en la escritura? Si no está en la escritura, dices, ok, está bien. Pero no es verdad. Está siendo engañado. La palabra de Dios es realmente el fundamento para nosotros. Entonces, falsos maestros van a haber, han habido y van a seguir habiendo. Discierna, escuche, tome atención, lea su escritura, lea su Biblia. Estudie la palabra de Dios. Ah, es que no sé, vea, aquí los miércoles hay una escuela de discipulado en ministerio. Si usted quiere aprender cómo estudiar la Biblia. ¡Pum! Y gratis. Solo yo cobro esta publicidad no más a él, pero es gratis todo lo demás. Puede venir. Y justamente este miércoles van a empezar con apologética, creo. Es una buena oportunidad de venir y aprender. Entonces, aprender de la palabra de Dios, conocer la verdad. Porque la verdad es lo que hace libre al hombre. Lo que el hombre necesita no son mis ideas, ni mis pensamientos, ni a lo mejor mis convicciones personales. Lo que el hombre necesita es a Cristo y la verdad de Cristo. Y eso va a cambiarlo. Eso es. Oremos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Oramos. Te pedimos que tú continúes trabajando en nosotros, en nuestra vida, enseñándonos día a día, Señor, más y más de tu palabra. Que tengamos, Señor, ese amor por ella, de estudiarla, escudriñarla, de vivirla, de enseñarla. Ayúdanos tú, Señor, a ser comprometidos en eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento, de poder examinar todo y retener, Señor, aquello que es bueno. Poder desechar, discriminar lo que no es. Poder exponer aquellos que no son reales. Ayúdanos, Señor, a caminar en la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Tú eres la verdad. Oramos, Señor, te pedimos tu gracia, tu amor. Guárdanos en esta semana. Úsanos.
Ayúdanos, Señor, en cada área en la que vamos a desempeñarnos durante esta semana. Danos sabiduría y que en todo lo que hagamos, Señor, seas tú honrado. Todo lo que hagamos, Señor, sea de hecho de palabra, sea para tu gloria, Señor. Oramos, Señor, para que así sea. Fortalece a los débiles, sana a los enfermos, consuela a los tristes, da fuerzas al cansado, Señor, y llénanos a todos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén.